Buenos días, buenas tardes, ya que iniciamos esta segunda mesa de la jornada claves de nuestro tiempo. Esta segunda mesa ya tiene que ver o entramos en el análisis del papel de Irán en la estabilidad y el futuro de Oriente Medio. Irán y estabilidad en Oriente Medio, así se llama la mesa, y contamos para ello, para explicarnos esta posición de Irán en cuanto a la estabilidad en el Oriente Medio, con Antonio López Istúriz. Bienvenido, es diputado del Grupo Popular Europeo, preside la Delegación para las Relaciones con Israel y también es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de un par de delegaciones, de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y de la Delegación para Relaciones con la Península Arábiga, eurodiputado del Grupo Popular Europeo. Y contamos también en línea, a distancia, pero que le sentimos próximo, con el profesor Mario Schneider. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y compartir este rato y esta jornada con nosotros. Mario Schneider es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Con ellos dos hablamos de Irán y la estabilidad en Oriente Medio, ya de la política exterior de Irán. Una doble pregunta para los dos, no sé quién quiera empezar, quizás el profesor Schneider, que lo tenemos lejos, y la cortesía de introducirle en la sesión. Una misma pregunta o dos preguntas en una. ¿Por qué creen ustedes que Irán tiene que intervenir en el exterior? Se ha explicado de alguna manera, o también con claves en la sesión exterior, cuáles son los riesgos para Irán, o cuáles serían los riesgos de la no intervención, y cómo combina Irán las dos misiones que tiene para sí mismo encomendadas: la eliminación de los suníes y la destrucción de Israel. ¿Cuál es ese equilibrio en esa combinación de misiones y cuáles son las razones, que ya están explicadas en la mesa anterior, pero queríamos saber la opinión del profesor, primero Mario Schneider y después del eurodiputado Antonio López Istúriz? Adelante, Mario, y muchas gracias otra vez por compartir con nosotros la jornada. Ya, muchas gracias por la invitación. Y yo aquí en Tel Aviv, donde hace mucho calor, y por eso estoy vestido de esta manera y sin, sin tener mucho en cuenta la etiqueta que correspondería en este caso. Bueno, los temas son dos temas complicados. El tema del intento hegemónico de Irán en el Medio Oriente es un tema que me imagino se ha discutido muchísimo ya en este panel, y es conocido en general. O sea, Irán es uno de los países más grandes del Medio Oriente, posee inmensas reservas de petróleo, tiene un pasado histórico y político muy rico, en el cual siempre ha sido un país importante e intentando ser un país hegemónico en el Medio Oriente a través de los diversos imperios desde hace, diría yo, 3000 años. Fuera de esto, Irán ahora, desde 1979, está gobernada por este régimen revolucionario que tiene una línea ideológica bastante clara, basada en una versión una interpretación de la teología islámica sobre la necesidad de que el Islam sea la fuerza prevalente en el mundo, quizás hegemónica por un lado, y por otro lado está el problema del nacionalismo iraniano, que tiene otra beta, y es que entre Irán y los pueblos árabes han habido confrontaciones todo a lo largo de la historia, o sea, desde que existía Persia, Irán, y por otro lado diversas naciones o imperios árabes. Entonces, sin poder definir claramente si el mayor impulso de la política iraniana es nacionalista o es religioso,
debemos tener en cuenta que los dos factores influyen y que esto permite a los líderes y a los diplomáticos iranianos que tienen una larguísima escuela de diplomacia y de relaciones internacionales, que viene desde la antigüedad, maniobrar entre uno y otro impulso al establecer sus objetivos. Y en este caso, yo no podría aseverar realmente cuál de los dos objetivos declarados, la eliminación de los sunitas o la eliminación de Israel, es el principal. También tenemos el problema del enfrentamiento con Estados Unidos. Recuerden ustedes la famosa frase popular, el Satán grande que sería Estados Unidos, e Israel como el Satán más pequeño en Medio Oriente y que de alguna u otra manera estaría ligado y representaría los intereses y los modos operativos de Estados Unidos. O sea, un cierto tipo de modernidad y modernización que en absoluto no calzan con las intenciones y las formas del Islam chiita que gobierna en este país. Entonces, yo creo que el elemento geopolítico de expansión iraniana me parece que más que de expansión es de hegemonía, de que Irán sí sea tomada en cuenta, que Irán sea vista como la primer potencia regional, y creo que detrás de esto está el desarrollo militar, el desarrollo misilístico, el desarrollo nuclear de Irán y esta gran red internacional que Irán ha establecido de apoyo a diversos movimientos terroristas, algunos de los cuales, como por ejemplo Hamas, son sunitas. Y aquí entramos en una paradoja con respecto a la eliminación de los suníes o sunitas. O sea, si uno de los objetivos es eliminar a los sunitas, ¿cómo se explica el apoyo a Hamas, a menos que se trate de un juego político tan complicado que en el intento de Hamas contra Israel está implicada la destrucción misma de Hamas como fuerza sunita, lo cual dentro del tipo de compleja diplomacia iraniana podría también ser una posibilidad y tener algún lugar. El problema es no solo qué piensa la contraparte y qué hace con respecto a esto, porque Hamas ha cooperado con Irán de diversas maneras, sino también que los factores en juego son incontrolables, o sea, muchos de los factores que están aquí en juego influyendo sobre la situación no son controlados ni por Irán ni por Hamas, y en este caso tampoco por Israel y Estados Unidos, y como todo el mundo lo sabe, todos saben de qué manera comienza una guerra, nadie sabe de qué manera terminan las guerras. Y aquí estamos hablando de conflictos que se están llevando a cabo durante ya mucho tiempo. O sea, el enfrentamiento entre Israel e Irán no es de hoy, y yo diría inclusive que se trata de una guerra de baja intensidad o de una guerra tácita que en los últimos 10, 12 años se ha ido transformando en cada vez más violenta, aunque no haya habido hasta el momento un choque directo, sino que siempre cada una de las partes ataca algunas partes de sus enemigos sin tratar de atacar directamente al Estado o al gobierno central. Y a mí esto me parece también otro aspecto de la complicada visión geopolítica, democracia, teológica que
Irán ha ejercido o ha realizado con respecto al Medio Oriente, y no solo al Medio Oriente, porque como bien ustedes saben, Irán es activa en muchos lugares del mundo. Hay grandes comunidades iranianas en muchos lugares del mundo, hay grandes comunidades chiitas que tienen que ver con Irán en muchos lugares del mundo, y hay representaciones iranianas que funcionan en lugares que uno no pensaría de antemano. O sea que aquí se ve también que en este juego tan complejo, Irán tiene aspiraciones de ser no solo la potencia hegemónica en Medio Oriente, sino también un importante jugador político a nivel mundial, a nivel internacional. Muchas Esto gracias. es lo que yo le podría decir. Gracias, profesor. Pues esa misma pregunta que en la mesa anterior, ¿por qué cree Irán que tiene que intervenir en el exterior y cómo combina esas dos misiones, esos dos destinos, la eliminación de los suníes y la destrucción de Israel? Muchísimas gracias, Javier, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al presidente Aznar y a Florentino Portero por esta invitación. Y ellos me conocen bien y saben que no están invitando a un experto, sino a un político que se ha dedicado mucho tiempo a estos asuntos que precisamente no hay muchos políticos que se dediquen a ellos, y sobre todo aquí en este país, ¿no? Y, en fin, y agradezco muchísimo por ello la invitación. Uno mis palabras a las del presidente Aznar como presidente de la delegación de Israel en el Parlamento Europeo, condolencia a las familias de los muertos, de la ONG de José Andrés, World Kitchen. He visto la reacción del Gobierno de Israel, las declaraciones y la investigación oportuna que se está llevando a cabo, lo cual agradezco mucho. En fin, y esperemos todos pues, ¿no? un final, como preconizaba el presidente Aznar, siempre con la claridad de que jamás no puede conseguir ninguno de sus objetivos, ni militares ni políticos. Los segundos es crucial en esta cuestión, ¿no? Y segundo, hablaba antes de político conocedor. Hay dos personas que con bastantes más títulos y experiencia hablarían por mí y espero yo hablar por ellos. Uno de ellos es Javier Zarzalejos, que es el presidente de una delegación, bueno, un grupo que hay de amigos de la oposición iraní en el Parlamento Europeo y que ha estado con una enorme actividad por la lucha por los derechos humanos en el Parlamento Europeo, y, por supuesto, Alejo Vidal Cuadras, que es quien me ha, durante mucho tiempo, pues guiado y explicado muchas de las realidades que yo desconocía, ¿no? sobre lo que está ocurriendo en el país y, en fin, y la lucha por la democracia y las libertades, ¿no? Y la alegría que tengo pues, de que esté aquí sentado. Hace poco que nos vimos, pero, en fin, después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y no vamos a mencionar. Y sobre el tema de la intervención de Irán, aquí ocurre, y algunos diplomáticos me entenderán, que para explicar las cuestiones tenemos que, digamos, ejercer cierta empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué Irán hace esto, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento? Y ha sido, los expertos y el profesor lo han dicho claramente, hay que mirar un poquito, nada más un poquito en la historia. Estamos hablando del pasado imperio persa. El único que, por cierto, recordemos, es el único imperio organizado que hace frente a Roma, con cierto éxito, ¿no? Aguantando, primero creo que fue a Escipión y después a Trajano, ¿no? En fin, lo cual ya te da un poco un espíritu, ¿no? De cómo es el pueblo persa, al cual tengo un enorme respeto, por cierto, al pueblo iraní. Tengo la enorme oportunidad, a través de actividades, de conocer a la gente, sobre todo de la sociedad civil, porque a mí un diplomático iraní jamás se me ha acercado en mi vida. Desconozco las razones, ni para explicarme, por ejemplo, por qué yo estaba sancionado por el régimen iraní, cosa que sucedió el año pasado. En fin, y también
quiero aprovechar la oportunidad para decirlo, Alejo me entenderá, un poquito la soledad, ¿no?, de los políticos democráticos en Europa y sobre todo en España, ¿no?, que trabajamos en estos asuntos, pues, bueno, en fin, sin mayor apoyo emocional o yo qué sé, ¿no?, por parte de tu gobierno, lógicamente no es de esperar, pero bueno, una llamada, ¿no?, para saber cuáles son las circunstancias, ¿no?, por las cuales un gobierno autocrático a un político, a varios políticos demócratas, pues nos ponen en una especie de lista, ¿no? Y todavía no nadie ha llamado para decir, oye, necesitas algo, ¿no? En fin, y en la prensa, pues y en los medios de comunicación en este país, pues pasa completamente desapercibido, cosa que las sanciones en otros países europeos ha provocado la reacción mediática del gobierno de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Es la diferencia un poquito, digamos, de cosas, ¿no? Por eso España es, por cierto, uno de los países preferenciales, objetivo muchas veces de la propaganda iraní, ¿no? Por razones que ya más o menos todos pueden sospechar. Ese imperio persa, esa mentalidad continúa. Hablaba antes alguien un poco de la dispersión geográfica de los distintos, efectivamente, grupos étnicos, culturales que hay en Irán, efectivamente, pero yo creo que a todos les une una cierta sensación de esa pertenencia a ese antiguo mundo persa, en contraposición, lógicamente, también un poquito, digamos, al mundo árabe, ¿no? Como occidentales, muchas veces cuando tienes trato con iraníes, incluso cierta proximidad, hay como mayor proximidad psicológica, ¿no?, que con, por ejemplo, tengo que decirlo, con los árabes, con los cuales yo tengo muy buena relación con ciertos países árabes, pero psicológicamente es más fácil esa relación, ¿no?, más próxima. En fin, cosa que yo creo que ha inducido a muchos políticos naif en la Unión Europea a creer, y sobre todo gobernantes del Consejo Europeo, a creer que podemos realmente tener algún tipo de acuerdo, ¿no?, con el régimen actual en Irán. Y yo creo que eso, pues por ahora, no es posible. Dadas las circunstancias, incluso se ha mencionado la posibilidad de que esto vaya peor, ¿no?, de que estemos hablando ya incluso de un régimen que vaya a la militarización de esa religiosidad, ¿no?, lo cual pues a todos nos escama, ¿no?, es decir, oiga, cuidado, ¿no?, es decir, y los efectos que pueda tener en la geopolítica mundial, que lo estamos viendo, ¿no? Pero vuelvo a entender, entiendo también la posición de Irán de buscar su hueco, su protagonismo en la región. Lo que discuto, lógicamente, son los medios y el régimen que los lleva a cabo. Si fuese un Estado democrático, pues entiendo que tendría una pugna democrática con otros estados, ¿no?, de la zona, pues puedo entenderlo, económica, de presión, tal, de influencia, pero aquí se trata de apoyar a lo que se llama en el mundo anglosajón proxies, que no sé si me atrevería a decir en castellano, tal vez satélites o como quiera uno denominarlo, a las órdenes o no, porque a veces están a las órdenes, otras veces actúan por libre, que se han mencionado ya sucesivamente en esta exposición, Hamas, los Houthis, Hezbollah, en fin, yo, aparte de, no quiero que la gente crea que como presidente de la Delegación de Israel tengo yo mayor o menor, quiero dejarlo eso claro, aprecio o que mezclo una cuestión con la otra. Lo que he tenido claro siempre que, desgraciadamente, y me gustaría que fuese de otra manera, Irán ha sido el protagonista y en la cabeza de una serie de acciones contra el Estado de Israel. Está en la propia, ¿no?, creo que es Constitución iraní, no sé si el consejero luego me aclarará o no, la destrucción de Israel. En fin, bueno, yo, es decir, pues ese tipo de acciones pues no, ni las puedo avalar, ni tampoco ceder, como se está haciendo desde determinados gobiernos europeos, desde la propia alta representación europea, en cesiones constantes a un régimen que, como todos los demás regímenes, sean mayor o menor, teocrático, en fin, pues todas estas concesiones las ven como debilidades, como nuestras debilidades. No las observan como una concesión que pueda llevar a cosas mejores, ¿no? Esto es lo que siempre nos ha ocurrido, ¿no?, con el régimen venezolano, los intentos desesperados de Borrell, de tal, es decir, de intentar una aproximación, pues al final siempre fracasan. Fracasan, como está ocurriendo ahora con lo que ha ocurrido con la oposición venezolana, ¿no? En Irán exactamente igual, Rusia exactamente igual, ¿no? En fin, y luego, pues,
las convulsiones un poco entre sunís, chiís, Israel, todo esto. Es decir, oiga, no sé si algunos han visto, yo lo aconsejo muchísimo, la película La guerra de Charlie Wilson. Está en, por si no sé, no quiero hacer publicidad, está en Movistar y no sé si está en otra cadena, pues fenomenal. Con Tom Hanks. Yo la sobre un senador norteamericano que fue un poco, digamos, uno de los implicados en el apoyo a los mujahidines en la lucha contra Rusia en Afganistán, ¿no? Y un poco el lío que había ahí, porque claro, tenían que hacer llegar armas de fabricación soviética para que no se viese la mano norteamericana a través de tratantes israelíes, a través de Egipto, para que llegase a Pakistán y de ahí a Afganistán a los luchadores mujahidines. Me parece todo eso un poco una expresión un poco, digamos, cinéfila de una realidad de Oriente Medio, que es que al final uno nunca sabe con quién está o dónde deja de estar. Excepto cuando tienes los principios claros, ¿no? Que son el apoyo al único Estado democrático de la zona, que es lo que me impulsó a mí pues, a ser presidente de la delegación de Israel, a apoyar a Israel, independientemente de que como buen amigo puedo ser crítico también, como demócratas y amigos, es decir, oiga, pues hay gobiernos de Israel, unos que me gustan más, otros menos, tal y cual, pero bueno, esto es la democracia, y yo siempre he vivido firme en el trabajo, ha sido la constante en mi trabajo, tanto con el presidente Aznar en el pasado como en el Parlamento Europeo desde hace 20 años, la relación transatlántica y parte de ello, lógicamente, también una mejor relación de Israel con la Unión Europea. Quiero finalmente dar la enhorabuena al Parlamento Europeo, porque es la única institución europea que ha mostrado claramente a través de 6 resoluciones la condena a la violación de derechos humanos, libertades del régimen en Irán, a raíz también, ya que conocemos todos, de la muerte de Masani. Todos los grupos políticos, puedo decirlo, sin excepción en esta ocasión, todos se han unido en la condena 6 veces de estas cuestiones. Frente a la tibieza y a una, digamos, vamos a decirlo, no sé si mis amigos diplomáticos me dirán, actitud confusa del Consejo Europeo. Bien, ha salido en esta intervención suya, señor López Istúriz, y también en la primera conversación con el presidente Aznar, el concepto, la noción de disuasión, esa falta de disuasión o de potencia disuasoria o de músculo disuasorio, ¿no? Ha salido antes en la primera de las conversaciones en relación con el papel de Estados Unidos. ¿No hay capacidad, potencia, músculo disuasorio para disuadir? ¿No hay posibilidad de disuadir? ¿La disuasión es un término demasiado confuso o ambiguo? Primero usted, López Istúriz, que ha introducido el término, luego el profesor Schneider, pues, si quiere puntualizar acerca de eso. Pues a la hora de escuchar al profesor Schneider, simplemente decir que en la Unión Europea no podemos tener eso porque primero nosotros no nos ponemos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, es imposible que podamos exhibir ningún tipo de músculo o de influencia en la zona. Somos los que pagamos más en ayuda humanitaria, en reconstrucción, en el Líbano. Por cierto, en aquel momento ejerciente primer ministro de Líbano me confesó que la gran parte de la ayuda europea acaba en manos de Hezbollah, de la que va a los campos a los campos de refugiados, ¿no? De las guerras de Siria, de Irak y tal. Y cuando volví a Bruselas a contarlo, pues, en fin, no obtuve mayor respuesta a las personas indicadas, ¿no? Es decir, así estamos, ¿no? Europa paga, pagaremos seguramente la reconstrucción de Gaza o lo que se venga por encima, pero no somos invitados nunca a ninguna mesa ni tenemos ninguna influencia posible. Yo creo que esto debería cambiar radicalmente. Tal vez, después de estas próximas elecciones europeas, a lo mejor el horizonte cambie, a lo mejor ya esa también aproximación de buenismo a estas relaciones con teocracias y con dictaduras pueda cambiar un poquito el viento, ¿no? De las cosas. Vamos a ver. Hablará el pueblo europeo democráticamente el 9 de julio y a partir de ahí, de junio, y a partir de ahí pues podemos hacer un poquito de estrategia de cara al futuro. Profesor, ¿cuál es la fuerza de la disuasión? Si la disuasión tiene fuerza. Bueno, es que yo tengo un problema, pues yo creo personalmente que la disuasión no existe. O sea, lo que muestra la historia de Israel
a todo a lo largo de su existencia, es que los intentos de disuadir a los vecinos a que no ataquen a Israel, sean estados o sean organizaciones terroristas como Hamas, siempre han fracasado. De alguna u otra manera han terminado fracasando. Miren ustedes la experiencia que hemos vivido en los últimos meses, con una historia de años en los cuales la retórica antiterrorista y anti-Hamas era muy fuerte en Israel, pero por otro lado, ni en las acciones militares que se hicieron en la Franja de Gaza a través de los años desde el 2007 en adelante contra Hamas, ni de otra manera se intentó derribar a Hamas del gobierno de la Franja de Gaza. Simplemente se creyó que el impacto de estas acciones militares, sumado a la política contraria de proveer a Hamas algún u otro tipo de ayuda económica a través de Qatar, a través de la entrada de operarios palestinos a Israel, a través del establecimiento de cierto tipo de relaciones comerciales entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza para aumentar el empleo en la Franja de Gaza, que estas instancias crearían disuasión a nivel negativo, o sea, el miedo que tendría Hamas de entrar en una aventura militar contra Israel, el supuesto miedo, o sea, la disuasión militar por parte de Israel, y por otro lado, la disuasión de carácter de incentivos positivos que al aumentar también en cierto sentido el nivel de vida y estabilizar un poco la precaria economía, muy precaria economía todo el tiempo de la Franja de Gaza, proveerían un incentivo positivo a la manutención de la calma y al incremento de este tipo de relaciones para que la situación mejorara. Y lo que hemos visto es que hay otros factores que no tienen nada que ver con este tipo de pensamiento racional, o si quieren ustedes, racional instrumental, muy en la onda de la ilustración en adelante o del iluminismo en adelante, que no funcionan con respecto a un movimiento como Hamas que posee ideología yihadista. Y fíjense cuál es la experiencia con respecto a Irán. Irán ha sido hasta el momento disuadido de ayudar a organizaciones terroristas fuera de Irán para que cometan acciones que favorezcan a la política iraniana de alguna u otra manera. Estamos hablando de los mismos hutíes, de Hezbollah, en cierto sentido, Hamas, y también hay otros grupos, también hay intervenciones, hubieron intervenciones de grupos de este tipo en Afganistán y en otros lugares del mundo. Entonces, digo yo, ¿en qué realmente consiste la disuasión si al final terminan estallando guerras o actos de violencia mayores? Lo digo desde el punto de vista de mis muchos años de vida aquí en Israel y de haber vivido esta historia en la cual la palabra disuasión, hartá en hebreo, ha ocupado siempre un lugar muy central. Y sin embargo, continúo diciendo yo que no funciona. Y no funciona no por la cantidad de la disuasión. La cantidad de la disuasión existe. Israel tiene un ejército muy fuerte. Israel tiene una economía muy fuerte también que puede proveer incentivos positivos, así como el ejército puede proveer incentivos negativos. Y sin embargo, pese a todo esto, hay otro tipo de pensamiento que cree que cierta creencia religiosa que ve el mundo de una manera diferente de cómo lo ve la mayoría del mundo occidental, sobre el cual de alguna u otra manera la racionalidad instrumental influye, esto simplemente no actúa.
Porque si la gente llega a estar convencida, como lo explican los artículos sobre yihadismo, o sea, sobre el problema de la guerra santa que contribuiría a la expansión del Islam y a la dominación del Islam finalmente a todo el mundo, por un lado. Y por otro lado, los términos de la martirología islámica, el shahidismo, ¿no? El hecho de que vale la pena sacrificar la vida por la causa del Islam y que la vida sobre la tierra es algo transitorio y que lo verdaderamente importante es aquello que se encuentra en el más allá, el famoso paraíso al cual llegan los shahid, los mártires del Islam, aquellos que se sacrifican, el hombre bomba, o este mismo ataque del 7 de octubre en el cual muchos de los luego capturados e interrogados sostenían que ellos venían a morir, que y estaban juramentados y tenían órdenes y iban a morir, y el hecho de que no murieron fue por flaqueza moral desde el punto de vista de ellos en algún momento, o porque se dieron cuenta de algo frente a la posibilidad de perder la vida, o por otros motivos, pero básicamente el cuadro mental en el cual funcionaban era un cuadro de mártires, de sacrificio por la causa, y no solo para que la causa tuviera un gran éxito, como desafortunadamente para nosotros lo tuvo para Hamas lo que sucedió el 7 de octubre, sino también por la cuestión personal de la redención y de la ida al paraíso prometido a aquellos que se entregaran al ejercicio martirológico. Entonces, yo digo que frente a este tipo de lógica, el problema de la disuasión no funciona. Yo sé que tiene muy serias y profundas raíces en la Guerra Fría, que se llevó a cabo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta que termina cayendo la Unión Soviética a principios de los años 90. Pero aquí se trataba en el fondo de élites, por lo menos, dos élites de cultura occidental, diversas culturas occidentales, inclusive muy enfrentadas, pero ambas sobre una base racional instrumental. Y aquí en el Medio Oriente estamos hablando de otra cosa. Yo no soy no me cuento entre aquellos que creen que aquí hay guerras de religión. Yo creo que aquí hay una mezcla de factores y que a distintos niveles funcionan distintos factores. Pero lograr que una persona se convierta en un mártir significa que existe un tipo de pensamiento que va más allá de toda racionalidad instrumental y que esto es aplicable. Y lo hemos visto una y otra vez funcionar aquí. Por ende, no creo que hay fuerza disuasoria en este sentido. Si la creencia martirológica y yihadista es más fuerte que la racionalidad instrumental, entonces élites, personas individuales, grupos enteros y hasta sociedades enteras, o la mayor parte de una sociedad, porque siempre hay grupos minoritarios que son aquellos que son sacrificados en aras de los ideales de la mayoría de la sociedad, terminarían actuando de una manera que contradice todos los términos de disuasión, tanto los incentivos positivos como los incentivos negativos. Y creo que los casos actuales en el Medio Oriente, tanto entre los sunitas como entre los chiitas, en sus extremos lo demuestran. Sí, las tres intervenciones a este respecto me parecen muy interesantes porque realmente hay una lógica ideológica en asociar la disuasión al pacifismo
y al belicismo una falta de voluntad disuasoria. Y yo creo que a lo largo De todas maneras, Javier, yo hay una cosa que ya anima ahora, porque yo siempre hago intervenciones, porque luego nos acusan a los eurodiputados de que hablamos demasiado. Entonces, aprovecho simplemente para un apunte. Y la única disuasión es Estados Unidos. No por pacifismo, sino simplemente que a los 2 días de los atentados del 7 de octubre, Estados Unidos planta un portaaviones y un submarino nuclear en Haifa, y a partir de entonces, pues el sur del Líbano, pues a pesar de que están en estos momentos con lanzamientos de artillería y tal, casuales y tal, no va más por eso. Irán ahora tendrá que medir la respuesta, lógicamente, que han anunciado públicamente a lo que ha ocurrido en el consulado en Damasco. En fin, cuidado con tocar a la parte americana en Siria, ¿no? Las tropas americanas en Siria o donde sea, ¿no? O intentar de alguna manera soliviantar el sur del Líbano, donde la propia población libanesa no quiere tampoco, ¿no? Pero Estados Unidos sigue siendo, simplemente el factor fundamental en la zona. Israel, que tiene un ejército muy poderoso y todo me consta y lo he vivido y tal y cual, sin embargo, sin el apoyo de Estados Unidos. Y ahora todo el mundo está haciendo su estrategia de cara al noviembre de este año. Por cierto, acabo de estar en Ucrania, no tiene nada que ver, pero acabo de estar en Ucrania la semana pasada, exactamente igual. Aquí todo el mundo, sus ofensivas de verano y todo eso está proyectado de cara a qué es lo que ocurre en las elecciones norteamericanas en noviembre. Esas cosas por ahora no han cambiado, a pesar de la retirada táctica de Estados Unidos de determinadas zonas, no acaba de cambiar esa mentalidad, ¿no? Por ahí va la siguiente pregunta, y por eso había incluido anterior lo de la potencia disuasoria. Si no tienes potencia disuasoria no puedes disuadir, solo contemporizar o ceder. Iba por esta línea del papel de los Estados Unidos. ¿Ha contribuido a la desestabilización de la región o más aún al expansionismo iraní el retraimiento de los Estados Unidos o la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos precisamente por la penetración de otras potencias en la región? La historia nos indica, ¿no?, que el imperio, cuando tiene recolocación estratégica, yo no creo que sea una retirada, es una recolocación estratégica, porque el imperio está más dedicado ahora a China. ¿Ves? El gran problema para la nueva Guerra Fría es con China. Entonces, tiene otros objetivos. ¿Y no interpreta que China también actúa aquí? Sí, bueno, pero que aquí todo el mundo aprovecha la ocasión, ¿no? Y además, sobre todo, gobiernos que no responden ante sus ciudadanos, que no se renuevan cada 4 o 5 años, en fin, tienen una estrategia. Si puedo decir que tengo cierta envidia, es ese carácter estratégico que hoy en día en el mundo occidental ya no podemos tener. Estamos todo el día pensando en mañana, no dentro de una semana o dentro de un año. Ya no hay pensamiento estratégico. En cambio, el contrario, porque yo ya, tal vez es mi raíz americana, lamento comentarlo, pues tiende siempre a simplificar mucho las cosas. Pero estamos en una lucha entre democracia y sistemas totalitarios. No ha cambiado nada, desgraciadamente, ¿no? Es una segunda, o los historiadores, por supuesto, nos dirán en el futuro si estamos ante una segunda Guerra Fría o es una continuación con otros actores. Bueno, en vez de Rusia, tal vez China, porque para mi juicio yo creo que lo que ha ocurrido en Ucrania y otros son posiciones, son posicionamientos estratégicos de China y Estados Unidos. No pasa nada, pero si es que aquí se repite un poco, no sé, para los que hayan vivido otras épocas, se repite el panorama, ¿no? Conflictos regionales, antaño era Vietnam, Corea, Cuba, en fin, ahora es Ucrania, mañana será no sé qué. Lo de Oriente Medio, pues está claro que, hombre, a Rusia pues tampoco le ha venido mal, ¿no? Digamos un cierto distanciamiento, ¿no?, de los objetivos europeos, de los medios y todo sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? En fin. Yo creo que esto es una cuestión que lamentablemente tenemos que denunciar, que es la falta también de visión estratégica en el mundo occidental. Yo creo que Estados Unidos lo mantiene. Ha cambiado, que tiene muy claro quién es el nuevo enemigo a batir, porque enemigo en el sentido de cuál es tu versión de lo que quieres del gobierno mundial. Como digo yo siempre, cuando acabo mis discursos, digo, oiga, yo es que no quiero que mis hijas estén sometidas al Partido Comunista Chino. Yo no tengo nada contra los chinos, por cierto, pero esto es lo que hay. Yo ya he elegido bando, no sé los demás. Profesor, ¿el retraimiento norteamericano, la pérdida de hegemonía o la duda de la hegemonía norteamericana contribuye al expansionismo iraní? ¿Fortalece a Irán? Sí, pero yo tengo una interpretación distinta de lo que sucede con el retraimiento de Estados Unidos,
Y yo diría que lo que sucedió con la presencia de la Sexta Flota Americana, de la Fuerza de Tareas, con el portaaviones Ford frente a las costas de Israel y de Líbano, fue parte de un juego que no solo fue controlado por la presencia de la potencia norteamericana, sino también por el retraimiento de Irán. Quizás no estaba, o sea, creo que está claro que no está entre los objetivos de Irán provocar una guerra abierta con Estados Unidos, pero Irán se maneja de otra manera y sigue haciéndolo, y a mí no me parece que ha sido disuadida de conseguir sus objetivos ni por la política diplomática del presidente Obama, ni por la política de sanciones del presidente Trump, ni por lo que hemos tenido ahora durante la época del presidente Biden, incluyendo el estallido de esta guerra de Gaza y la presencia de dos grupos de tareas americanos. Uno estaba en el Mediterráneo y se ha retirado ya, y el otro continúa funcionando en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, en el sur del Mar Rojo. Y yo creo que lo que sucede, por ejemplo, con los hutíes, que siguen atacando a esta flota multinacional que pretende regularizar el tráfico marítimo en Bab el-Mandeb y como consecuencia de esto en el canal de Suez y hacia Europa, es otra prueba de mi hipótesis sobre quién piensa racionalmente y quién no, porque los hutíes han sido atacados y bombardeados por Estados Unidos, por Gran Bretaña en los últimos meses, y siguen confrontándose. O sea, yo no sé si es el retraimiento de Estados Unidos, sino que están entrando en política nuevos factores para los cuales la posibilidad de que Estados Unidos se confronte a ellos no es una amenaza lo suficientemente fuerte o real para contenerlos. Miren ustedes lo que pasó en el 2011, el ataque a las Torres Gemelas. O sea, ahí había un cálculo con respecto a la potencia de Estados Unidos y a lo que sucedería ulteriormente, que realmente se desató una guerra en Asia Central, en Afganistán, la persecución contra el yihadismo que se sumerge y renace nuevamente. O sea, no lo veo de la misma manera, y tampoco no estoy seguro que estamos volviendo a un tipo de guerra fría entre China popular y los Estados Unidos hoy día. A mí me parece que sin haber multipolaridad y siendo Estados Unidos indudablemente la potencia mundial número uno, no veo tampoco la estrategia china como una estrategia de confrontamiento que tenga en cuenta la posibilidad de una guerra. Fíjense la diplomacia china que obtiene la entrega de los enclaves occidentales en Macao, en Hong Kong, ex imperio británico, a China sin disparar un solo disparo en el aire. Yo creo que nuevamente la capacidad política, diplomática de este otro antiguo imperio chino es muy alta, y que esto va apoyado, sí, por su capacidad militar, que es mucho menor que la de Estados Unidos de cualquier manera hoy día, y por su capacidad económica, o sea, su crecimiento económico. Pero el problema de Taiwán está pendiente desde 1949, que ya son, creo que 75 años, y puede seguir pendiente de esta manera durante muchos años más sin que esta, bueno, guerra fría, diría que no existe la posibilidad de la guerra directa
entonces todo el mundo se cuidaría de no provocar una guerra directa con la contraparte. Pero bueno, en esta Guerra Fría hemos tenido también las guerras de Vietnam, Afganistán y muchas otras que desafían la lógica de la disuasión nuevamente. De una manera más directa lo plantearía y luego llego ya a la última cuestión que se nos echa el tiempo encima. De manera más directa sería el presidente Aznar ha hablado de 4 objetivos de Irán y entre ellos estaría la expulsión de Estados Unidos de la región. Por un lado, ¿estaría más cerca Irán de conseguirlo ahora que hace 20 años o no está más cerca de conseguirlo o no lo va a conseguir aunque pudiera estar hoy un poquito más cerca que hace 20 años? Y lo enlazo con la siguiente pregunta, ya para terminar, porque se nos echa el tiempo encima, que ha salido en la conversación, pero no lo hemos tratado en profundidad y era parte de esta mesa, como Yemen, el otro de los puntos calientes de la región, que muestra el conflicto también entre Arabia Saudí e Irán. ¿Qué se juega Irán en Yemen o lo hemos resuelto ya cuando hemos hablado a lo largo de toda la jornada del expansionismo, de la expansión del chiismo y la supresión del sunismo? ¿Qué está en juego exactamente para Irán ahí en el Mar Rojo? Y lo anterior, o enlazando con lo anterior, si está más cerca de expulsar a Estados Unidos y, por lo tanto, también de potenciar, en relación con lo que ha dicho el profesor Schneider, de potenciar a los adversarios hoy potenciales o principales, que pudiera ser uno de ellos China. Profesor. Bueno, yo creo que lo que está en juego en Yemen es que si hasta hace varios meses se había logrado algún tipo de equilibrio en Yemen con predominancia hutí, que habían tomado la capital, etcétera, con la presencia hoy día de esta flota multinacional encabezada por Estados Unidos, todo esto puede ser puesto nuevamente en duda. Nosotros sabemos muy bien que Estados Unidos, apoyando a Arabia Saudita, de alguna u otra manera tenía que ver con los ataques sauditas y de otros principados del Golfo contra los chiitas en Yemen, y que en el fondo actuaron durante, creo yo, 5 años, si no me equivoco, y fracasaron militarmente, no lograron, o sea, los hutíes terminaron de alguna manera controlando el cuadro político de Yemen, aunque todavía sigue estando fracturado y es sumamente inestable, pero eso parece ser. Lo que me parece que está sucediendo es otra cosa, que tenemos que mirar a todo este tipo de organizaciones terroristas, antidemocráticas, de cualquier manera, y creo yo terribles desde el punto de vista moral, ético. Tenemos que mirarlas teniendo en cuenta que la guerra convencional o la guerra tradicional, aún con los nuevos métodos que logran usarse, no logra resolver el problema, porque este tipo de movimientos, en el momento que son derrotados militarmente, se sumergen dentro de la población y intentan por lo menos llevar a cabo guerrillas urbanas, intentan llevar a cabo terrorismo de núcleos muy pequeños y muy difíciles de descubrir, intentan seguir llevando a cabo sus tareas de incrementación ideológica y expansión educativa, publicística, propagandística, si no es directamente cambiando los nombres y tratando de hacerlo de otra manera, pero siguen prácticamente en lo mismo y que son muy, muy difíciles de derrotar en términos convencionales. Entre otras cosas porque está cambiando la naturaleza del Estado-Nación también. Yo creo que esto es otro factor, es muy largo de discutir ahora, pero me parece que este también es un factor
que hay que tener en cuenta. Y con respecto a Estados Unidos, bueno, yo creo que Estados Unidos sigue y va a seguir durante no corto tiempo siendo la primera potencia mundial, pero nuevamente el tipo de guerra y el tipo de enfrentamiento que estamos viendo es diferente de lo que estábamos acostumbrados. Y la guerra en gran parte es una guerra de inteligencia ahora, de asesinatos, si quieren ustedes, de ataques muy puntuales en diversos campos y en diversos niveles, y de intento de ahogar económicamente al enemigo o de cortarle de alguna u otra manera las vías de financiación. Y creo que estamos frente a cuadros diferentes que tienen que impulsarnos a pensar de manera diferente para intentar resolverlos. Pues brevemente, Yemen es otro movimiento, a mi juicio, debo decirlo, como digo siempre, no estoy hablando, no soy abogado del diablo, simplemente explicando, un movimiento muy inteligente por parte de Irán. Empresarialmente se diría que es una estrategia de diversificación, ¿no? Y mantiene, mientras tanto, distraído a Arabia Saudita, a los países del Golfo, a todo el mundo, y con la disrupción del tráfico comercial tan vital que estamos empezando ya a notar las consecuencias poco a poco y va a ir a peor. En fin, pues esa estrategia de diversificación, ¿no?, de sus proxies. Estados Unidos, por supuesto, Irán lo intentará siempre que salga de la zona. Yo creo que no lo va a conseguir. Mientras la zona, vamos a ver, es un intento puramente pragmático, americano. Es decir, mientras la zona siga siendo el centro de producción mundial de gas y petróleo, no tengan ustedes cuidado que Estados Unidos no va a ceder en sus intereses ni en la protección de los mismos en la zona, por mucho que lo intenten algunos. De ahí que no creo que haya nunca una provocación directa, por mucho que digan por ahí y tal, es decir, Estados Unidos si es provocada, y bueno, en fin, y a partir de noviembre sobre todo, pues la reacción puede ser inmediata y, en fin, provocaría los cambios en Irán que tal vez a lo mejor todos necesitamos. Finalmente, ha salido la palabra, por cierto, el profesor Schneider ha mencionado, y una de las razones por las cuales yo supuestamente iba a hablar hoy, que es la cuestión de la injerencia también iraní en la política europea, ¿no? Y, en fin, que aquí en España hemos vivido, no quiero entrar en detalles porque yo creo que muchos que están aquí presentes ya lo saben, a través de la formación de Podemos, Hispan TV, ¿no?, y la influencia. Somos absolutamente permeables, Europa. Afortunadamente hay una conciencia, se está trabajando en ello, pero claro, decirles que Stratcom, por ejemplo, que es la unidad de la Comisión Europea que se dedica a estos menesteres, tiene 15 funcionarios frente a los aparatos de inteligencia de injerencia rusos, iraníes, venezolanos, cubanos, en fin, la lucha es titánica, ¿no? Y claro, produce cierto embarazo, ¿no?, desde el punto de vista político, afrontar unas elecciones europeas con este panorama, porque vamos a ver cómo se interfiere y cómo se manipula de muchísimas de las cuestiones, sobre todo en redes sociales, a nivel informativo, ¿no? Y vuelvo a insistir en ese sentimiento que decía antes Alejo de soledad, ¿no? Es decir, de que estamos, por ejemplo, siendo atacados políticos, ¿no?, por razones de nuestra defensa de principios de libertad y derecho, algunos físicamente y la mayoría a través de políticamente y a través de medios. En fin, es una lucha un poquito solitaria frente a todos estos regímenes que están desesperadamente intentando intervenir, ¿no? En el caso español es todavía muchísimo más preocupante, ¿no? No hace falta que entre en detalles sobre las prioridades del Gobierno de España y, en fin, y lo desatendidos y desamparados que estamos frente a todo tipo de injerencia exterior. Espero y deseo que eso cambie pronto, porque si no, los intereses de España, lamentablemente, quienes llevamos algunos años defendiéndolos en el exterior, lo que digo yo desde el Servicio Secreto Europeo, más que nada porque no nos escucha nadie, los que nos dedicamos a estos menesteres europeos, no por otra cosa, ¿no? Es decir, que trabajamos con discreción en esos intereses españoles y lo hemos hecho lo hacemos con muchísimo orgullo, la enorme preocupación sobre eso. Quería
aunque no meter este pequeño punto sobre la injerencia y el problema de las elecciones que se nos echa encima, ¿no? Y, por supuesto, lógicamente, Irán es uno de los actores, porque les conviene, porque es una parte de su estrategia y porque tiene una estrategia mucho más clara que nosotros. Ya está, no hay otra realidad. Pues muchísimas gracias, profesor Schneider, señoría López Istúriz, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda mesa. Y bueno, había comprometido alguna pregunta si acabábamos más o menos a menos 20, menos cuarto, pero nos han dado las 2 de la tarde, así que sobre todo a la persona, le pido disculpas a la persona que había comprometido la pregunta, le animo a lo mejor que se acerque para que converse con aquella persona que hubiera sido el de los ponentes a quien le hubiera destinado su cuestión. Damos por concluida esta jornada Claves de nuestro tiempo, organizada y dirigida por el profesor Florentino Portero. Hoy Irán y su relación con la crisis de Oriente Medio, y quizás una siguiente jornada sobre injerencias que no solo están de moda, sino que se han quedado pendientes en la exposición del señor López Istúriz. Así que muchísimas gracias. Gracias, presidente, por la invitación, por la organización, al Instituto Atlántico de Gobierno y a la Fundación FAIS. Gracias a todos ustedes por acudir a este acto. Muchas gracias.